Se abre el pueblo se expresa. Dentro de un momento reiniciaremos el debate con relación al tema de Cajamarca. Tenemos una encuesta realizada en las calles de Lima sobre el rechazo al peaje que pretende establecer Susana Villarán en la vía expresa. Sí, así como lo escucha, es un escándalo, es increíble. Esto nació el Zanjón, como se le conocía antes, sin necesidad de peajes. Durante tanto tiempo ha existido así y ahora se quiere imponer uno para la vía expresa. Veamos y escuchemos a los ciudadanos. Nuevamente la comuna limeña se encuentra sumergida en el ojo de la tormenta, esta vez ante la propuesta de querer imponer un peaje para la ampliación de 4 kilómetros de la vía expresa. ¿Cómo va a poner peaje? ¿Para qué peaje? Más dinero quieren, más de lo que hay. Está loca la alcalde. No estoy de acuerdo. No, ¿cómo va a poner un peaje en la vía expresa? Eso es algo que no se puede hacer. ¿Tú sabes cuántos carros pasan por la vía expresa? ¿Cómo va a poner un peaje si no es en hora punta y en todo el día, digamos, no para lleno la vía expresa? No, porque va a terminar igual que en el Callao. Claro, ¿por qué no? Perfecto. ¿La ampliación de la vía expresa? Claro, que sea más rápido el viaje. Pues. Está dentro de la ciudad, hermano. Los peajes dentro de la ciudad no van, pues. ¿Peajes? Si se ordena el tráfico, sí, pues, ¿no? ¿Cómo va a haber este peaje en la vía expresa? ¿Todo el tráfico que va a ocasionar para pagar el peaje? No, si ahorita las justas pasamos así nomás y el tráfico está pero súper congestionado, con un peaje va a ser peor. Es una tontería. No, negativo, pues eso haría más congestión, ¿no? Nos encontramos al inicio de la vía expresa, en donde la mayoría de los usuarios se muestran en contra de la propuesta hecha por la Municipalidad de Lima. Con la cámara de Jorge Jara, Ángel Riguera, El 11 Informa. Muy bien, amigos televidentes, regresamos al tema nacional y el tema tan preocupante donde ya se plantean voces de mediación. ¿Es conveniente la mediación? ¿No es conveniente? El mensaje del presidente antes del 28 de julio, un mensaje preciso sobre Cajamarca. Hay muchos elementos en esto. Los protagonistas que no son analizados. Se habla de un sector, por parte del gobierno, de los dirigentes, pero ¿quién atiza esto desde hace bastante tiempo? Un sector mediático, de los cuales hay que hacer excepción con algunos medios de comunicación que no están en ese juego de intereses, porque son otro tipo de intereses los que manejan. Había en algún sector de la prensa editoriales que parecían comunicados de la Sociedad Nacional de Minería. Y por supuesto hay que mencionar excepciones como el diario La Primera, el diario Expreso, que están informando de una manera distinta respecto a esta situación, más no así como ese gran oligopolio mediático que hoy pretende digitar las mentes de las personas y poner lo que ellos quieren en la agenda nacional. Vamos con este debate, doctor Vargas Aya. Hay una tendencia a demostrar en el país que sin una mina no habrá desarrollo en el Perú. Hay algunos defensores, posiblemente abogados de mineras, que repiten la monserga. ¿Qué va a ser de Cajamarca? ¿Qué va a ser de Lircay, etcétera, etcétera, si no hay una mina? Es evidente, es verdad que la presencia de las minas significa un hito de desarrollo económico, y no solo de minas, de cualquier actividad económica es importante, pero hay que preguntar de qué manera benefician estas inversiones. Los pueblos del Perú que protestan contra las mineras no es contra ellas sustantivamente, sino porque no han recibido a través de más de 100 años ningún beneficio. Los pueblos donde están asentadas las mineras son los pueblos más jóvenes y que sufren las más grandes penurias económicas y sociales. Quiero simplemente terminar dando un ejemplo de lo que pasa en el Perú, y esto es una cosa cíclica. Hace más de 50 años surgió un gran emporio en el país cuando el señor Banquero fue gerente y empezó con las primeras 50 grandes empresas pesqueras en el Perú, y se dijo entonces que el mar, el Océano Pacífico, que las pesqueras en el Perú van a ser el emporio y el punto de partida para que el país salga del subdesarrollo y llegue al desarrollo, etcétera, etcétera. Han pasado 60 años, mis queridos amigos, ¿qué está ocurriendo? Los recursos renovables de la pesca del mar se están convirtiendo en perecibles, Hoy día el pescado es el recurso más oneroso y más caro en los mercados. La gente ya no puede consumir pescado. Las grandes empresas pesqueras arrastreras están terminando con el recurso. Está bien que existan pesqueras, pero
¿Qué cosa han dejado esas pesqueras en beneficio de las clases de los pueblos? Los pescadores siguen siendo los mismos de siempre con sus pequeñas chalanas, y los grandes arrastreras en el mundo que han venido desde Japón, desde Cuba, desde diferentes lugares del mundo a arrastrar los peces, se han conchavado con los criollos, recolectores de millones y de economías en beneficio de sus intereses particulares. Pero aquí de lo que se trata no es si la mina es buena o es mala. Tiene que ser buena en la medida que sea bien administrada y en la medida en que el Estado intervenga para que esas mineras que explotan tanto, que tienen tanta riqueza, que tienen tanta renta, dejen algo en proporciones considerables en beneficio de las grandes. El Perú tiene ahora 30 millones de habitantes. Hace 50 años tenía 10. Y tendrá mucho más. Dentro de 20 años se dice que tendrá más o menos 50 o 60 millones de habitantes. Y la población crece, pero no crece la solución de los problemas sociales. Crece la pobreza, crece la exclusión social, crece la discriminación y crece pues la miseria humana. Pregunto al doctor Fernando Urbina frente a esto. Parece que viviéramos en el siglo XIX con los caudillismos. ¿Está a tiempo el presidente de la República, como decía el doctor Vargas Ay en otra intervención, de construir partido político? Porque vemos que no hay interlocutores válidos. Antes había grandes líderes que podían sentarse a la mesa y discutir de líder a líder porque representaban a facciones políticas importantes. Hoy hay caudillismos. ¿Cómo salir de ello? Tenemos una sociedad civil totalmente debilitada, precaria, no es más patrimonializada, ¿no? Pensemos en cualquier institución importante, un club, los clubes deportivos, por ejemplo, patrimonializados, el señor Alarcón manejando Alianza, el señor X manejando la U. Pensemos en, la Federación Peruana de Fútbol, ni qué decir. Pensemos en los partidos políticos, tienen nombre propio, todos los partidos oficiales, es más, hasta sus familiares están vinculados. Es decir, no hay democracia en las instituciones pequeñas de abajo. Ahí hay un gran problema del Perú, o sea, no tenemos una competitividad social, no se ha fortalecido todos los aspectos ciudadanos, está pendiente eso, ¿no? Y el Perú ha tenido etapas de crecimiento importantes. La primera, la más importante, fue el tema del guano, que sabemos que todo se fue al extranjero. La segunda fue en la época de la guerra con Corea, donde Estados Unidos tuvo grandes necesidades y el mundo hizo que se subieran los precios de las materias primas y en este caso productos de exportación del Perú permitieron capitalizar algo, pero también salió para afuera. Se construyeron algunas unidades escolares importantes en la época de Odría. El Perú se endeuda en los 70, financia algunas grandes obras públicas. Esta es una época de un boom importante en dos aspectos. Estamos diversificando nuestras exportaciones, o sea, está creciendo el sector agroexportador, pero también el sector minero, estamos en un boom minero. Entonces, yo no creo que haya que dejar de lado la minería, porque eso sería, como decía Raimundo, que el Perú es un país, un mendigo sentado en un banco de oro. Pero sí creo que el Perú tiene que usar sus recursos, no como lo que ocurrió con Camisea, que tuvo que pasar 10, 20 años, ¿no? Ahora, ¿perdería un 30% ante falta de definiciones, José, dado la situación grave que se presenta, y si no hay consecuencia hacia el 28 de julio y el presidente tiene, digamos, un endose de 30% del electorado? ¿Podría eso trasvasarse a otras tiendas o de repente quedarse en nada frente a una falta de definición? La gente, Rafael, está sufriendo cada día más un tema de decepción, por lo menos el 30% al que te refieres. Y es peligroso que llegue una fecha como 28 de julio, que la gente tiene todavía la esperanza de que el que no cambia es el presidente y que los que han cambiado han sido sus ministros, que pueden ser renovables, ¿no es cierto? Den un mensaje diferente, un mensaje que les dé esa oportunidad de decir, ya ven, yo voté por el presidente que sí de verdad quería la transformación. Yo creo que ese punto es importante. Un televidente llamaba y muy enojado se hacía una pregunta, decía, ¿qué tal raza? Yanacocha ha puesto un cartel que dice propiedad privada. ¿Desde cuándo se venden las tierras sin el permiso del pueblo? Bueno, hay que decirle a mi estimado amigo que desde hace muchísimos años. Y eso es triste y lamentable, porque las leyes lo permiten. Y eso es más lamentable todavía. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que cambiar en el país. Esas son las transformaciones constitucionales que no hay que permitir, que hay que modificar, para que no vengas aquí a hacerte dueño de lo que te da la gana sin beneficiar a los demás. El doctor Vargas Aya decía,
la gente reclama, pero no reclama contra las mineras, reclama contra la situación. Lamentablemente eso es lo que debería ocurrir, y en eso yo estoy de acuerdo. Yo no defiendo a las mineras tienen que dar mucho más al pueblo porque se están llevando el mineral del Estado, de todos los peruanos. Pero lamentablemente a quienes se tiene que reclamar no es a las mineras, es a aquellos que permiten que las mineras estén llevando nuestros recursos sin dar lo apropiado, que permiten que haya pequeños grupos de familias reducidas que se lleven todo el dinero de los peruanos sin que hagan nada. A ellos hay que reclamarle. Igualito en el tema de las pesqueras. No responsabilicemos a las pesqueras, porque a ellas les están dando las facilidades para que ganen plata. Tenemos que responsabilizar a nuestras autoridades electas en un país que supuestamente tiene una democracia representativa, supuestamente, justamente para que defienda nuestros intereses. Y aquellos que se están llevando nuestros recursos en nuestros mares o en nuestras tierras, dejen lo necesario para el beneficio del país. Amigos, vamos a escuchar al pueblo. Lo que ocurre, Romero, en un instante, llamadas telefónicas. Sí, precisamente lo que ocurre en el Perú es que permanentemente ha existido una gran sociedad entre lo que se llama clase política. No hay clase política, hay una política sin clase, pero llamémoslo, la familia política en el Perú ha vivido conchavada y asociada a los grandes intereses, sean petroleros, mineros, pesqueros, salitreros o lo que fuera. De manera que lo que dice Rocha es cierto, pero aquí el problema, los mineros tienen también su responsabilidad, porque son los que se encargan de corromper a la clase corrupta que existe en este país y arrancar, como en el caso que arrancaron hace 10 años o más, los famosos contratos ley. ¿Quiénes hicieron eso? Los mineros. Ellos han preparado en los estudios de abogados, de sus propios abogados, los contratos que no han sido sino rubricados por los ministros. Tienen congresistas también. Sí, pero lógico. Entonces, sí. Claro, los congresistas también. Pero lo que pasa es que, claro, doctor, tiene usted razón, pero lo que pasa es que los mineros no fueron elegidos por los peruanos. Los que fueron elegidos por los peruanos son esas autoridades que se han dejado corromper. Y son ellos quienes tendrían que haber reaccionado. Ahí está el abrazo del oso que queda demostrado. Hoy día 5 de julio, señoras y señores, víspera del Día del Maestro. Ya presentaremos acá a los maestros en un minuto, dentro de un instante. Lo suscribimos. Ha quedado totalmente evidenciado qué era el abrazo del oso. ¿Dónde se dijo? Se dijo aquí en Habla el Pueblo, con anticipación. Ese abrazo del oso existe y se ha dado. Y lo están demostrando aquí en el análisis nuestros televidentes y nuestros panelistas.